Fanáticos del hardware y el overclocking, sean todos bienvenidos a una nueva revisión por OCX Chile, donde estaremos analizando al NH-U12A. Este disipador está catalogado como uno de los mejores en el factor de forma de 120 mm. Noctua incluso nos adelanta que su rendimiento está a la altura de soluciones con ventiladores de 140 mm. Comencemos viendo el unboxing o desempaque del producto. En su interior vemos una caja más pequeña donde viene todo el hardware de montaje, destornillador Phillips de cruz, jeringa de pasta térmica NTH1, sticker con relieve Noctua y otros accesorios. Tenemos el clásico cable 4-pin PWM-Y para conectar ambos ventiladores a un solo puerto en la placa madre, lo que facilita su monitoreo y control. Vemos otros dos adaptadores Low Noise o LNA que poseen una resistencia y limitan las RPM máximas de los ventiladores. Gracias al sistema de montaje Secufirm 2 tendremos una alta compatibilidad para los distintos zócalos del mercado. Vemos anclajes para LGA 115X, 1200, 2011, 2011B3 y 2066 en Intel, así como FM1, FM2, AM2, AM3, AM3 Plus y AM4 en AMD. Volviendo al desempaquetado, bajo la caja de los accesorios nos encontramos al disipador Noctua NH-U12A con ambos ventiladores preensamblados de 120 mm cada uno en configuración push-pull, destacando los colores característicos de la marca siendo estos marrón y crema. Existe una versión Chromax Black de este cooler que cuesta $10 extra, por si el acabado estético de la unidad en revisión no es de su agrado. De perfil podemos ver 7 pares de heat pipes manufacturados en cobre con recubrimiento de níquel que recorren al disipador desde su base de contacto hasta la parte superior de la estructura de aletas de aluminio. Estas se sitúan en posición horizontal por donde circulará el aire y el calor podrá ser disipado de forma eficiente. La base viene rectificada y pulida, lo que facilita de sobremanera la transferencia térmica, y su construcción también es en cobre niquelado de alta calidad. Tener en cuenta que esta cara viene con los bordes ligeramente afilados, lo que descompone fácilmente al papel higiénico o materiales similares en caso de que usemos esto en conjunto con alcohol isopropílico para su limpieza. No obstante, Noctua tiene a la venta una solución llamada NA-SCW1, que básicamente son 20 toallitas de limpieza para pasta térmica en empaques sellados independientes. Sus dimensiones con los ventiladores instalados son de 15,8 cm de alto, 12,5 cm de ancho y 11,2 cm de profundidad. Su peso aproximado es de 1180 gramos. Con este disipador no debiéramos tener problemas montando memorias RAM de alto perfil en los 4 DIMM slots, como pueden apreciar en pantalla. Pasemos ahora a un punto algo más técnico para hablar en detalle de los ventiladores. Corresponden al modelo NFA12 X25PWM y están fabricados con un compuesto propietario de Noctua llamado Sterrods, que es un polímero de cristal líquido abreviado como LSP en inglés. Este material es extremadamente duro y permite que las puntas de las aspas de los ventiladores puedan posicionarse a solo unos milímetros del marco. Lo anterior ayuda a tener menores turbulencias, lo que reduce la emisión de ruido en todos sus niveles. El tipo de rodamiento corresponde al SSO2, el cual es un sistema autoestabilizado de aceite presurizado. Noctua lleva años usando esta tecnología y la va puliendo con cada iteración que saca al mercado. Estos ventiladores incluyen la versión 2, que es la más optimizada a la fecha. Los NFA12 alcanzan como máximo 2000 RPM nominales y a esta velocidad poseen una presión estática de 2,34 mm de H2O, con 22,6 decibelios y 102,1 metros cúbicos por hora de flujo, que equivalen a 60,1 CFM. Si usamos los conectores LNA de baja emisión de ruido, los ventiladores quedan limitados a 1700 RPM con 18,8 decibelios, pero su rendimiento se verá disminuido. La plataforma de pruebas estará compuesta por nuestra RL Custom, cuyos detalles completos están en la descripción. La placa madre es una ASRock B550 Taichi con BIOS P1.80, que sería AGESA 1200. En CPU seguiremos utilizando al Ryzen 9 5950X junto al compuesto Kingpin KPX. Las memorias RAM son unas Galaxy 2x8 GB de 4266 MHz Samsung VDI. En el almacenamiento tendremos un Samsung 870 EVO junto a un NVMe Team Z330, ambos dispositivos de 2 TB. En fuente de poder contaremos con la presencia de una Rocktor 1200, que nos servirá para cuantificar el consumo de nuestra plataforma en watts. Pasamos a la metodología, la cual ha sido renovada desde cero porque no estábamos conformes con lo hecho anteriormente.
En cuanto a las herramientas, contaremos con un termómetro digital Flux 522 junto a una sonda tipo K marca Kingpin para medir la temperatura ambiente en grados Celsius. También utilizaremos un sonómetro digital TacLife para hacer mediciones de ruido acústico en decibelios y este se ubicará a 15 centímetros de distancia del disipador. Necesitamos mantener las RPM estables para los ventiladores, así que dispondremos de un regulador externo Lambtron FC5 con potenciómetros. Respecto al software, será uso de la suite Benchmade con Cinebench R23 corriendo de forma continua por 10 minutos sin descanso. La temperatura del CPU será registrada del sensor CPU TCT-LTDI en Hardware Info. De momento no tenemos más disipadores para comparar los deltas de temperatura, así que usaremos nuestra RL Custom antes mencionada. Hemos preparado un video corto de cómo se hace la configuración de overclock en BIOS. Fijamos la frecuencia base en 100 MHz, luego movemos el multiplicador del Ryzen 9 5950X a 4400 MHz con BID de 1,15 V. Ajustamos los voltajes de SOC and Core a 1,15 V y CLD0 BDDP a 0,9 V. Ahora proseguimos aumentando la frecuencia de las memorias DDR4 a 3600 MHz con 1.46 V. Mantendremos la modalidad 1:1 y por consiguiente forzamos a que el F-Clock corra a 1800 MHz. Las latencias se fijan a 14, 16, 16, 36. En pestaña de control externo movemos el voltaje del CPU a 1,2 V en modo fijo con LLC 2. Lo demás sería desactivar el Precision Boost Overdrive. Teniendo estos antecedentes claros, proseguimos con los resultados. Comenzamos los registros de temperatura con las RPM de cada ventilador en función de la capacidad de estos. Tenemos pruebas al 100, 75 y 50%. Como solo tenemos a nuestra RL Custom y al NH-U12A, eso nos da un total de 6 escenarios. Para cada caso podemos ver entre paréntesis las RPM correspondientes a ese porcentaje fijo, junto a su respectivo ruido acústico en decibelios. La RL Custom cuenta con 6 ventiladores Bitfenix Spectre Pro de 140 mm, 3 por radiador en modo push, y por esta razón el ruido es muy alto y molesto para la mayoría de los escenarios. Vemos que al 100% de su capacidad, los NFA12 del U12A alcanzan alrededor de 2020 RPM con 48 decibelios, y son un poco molestos aún utilizando audífonos. Se obtiene un delta de aproximadamente 50 grados Celsius, que sumado a la temperatura ambiente nos da unos 73 grados Celsius en el CPU. Al 75% de su capacidad tenemos un delta 3 grados Celsius mayor, pero el ruido disminuye bastante y es poco perceptible si estamos jugando con audífonos. Con el 50% de sus RPM, el U12A no es capaz de disipar el calor de forma eficiente del 5950X, ya que al cabo de 4 minutos alcanza los 85 grados Celsius en el CPU. Temperatura cercana al TJ Max de nuestro procesador y por consiguiente Cinebench R23 se cierra. Ahora trabajamos con un valor fijo que aproximadamente es de 1200 RPM para cada escenario. Con la RL Custom teníamos en el caso anterior 1310 RPM al 75% con 51 decibelios. Ahora reducimos 2 decibelios disminuyendo algo más de 100 RPM y las temperaturas son aproximadamente las mismas con una diferencia de 0,1 grados Celsius, considerado un empate técnico. Respecto al U12A podemos mencionar que si bien las temperaturas subieron aproximadamente 3,4 grados Celsius si comparamos con el caso al 75% de su capacidad anterior, el ruido bajó 4 unidades, llegando a 40 decibelios. Quedamos bastante conformes porque nos acercamos al sweet spot de esta solución que se aproxima a las 1300 RPM. Con audífonos los NFA12 a 1200 RPM no son perceptibles. No podía faltar una prueba a 40 decibelios normalizados donde se repite el resultado anterior del NH-U12A a 1200 RPM, junto al de la RL Custom al 50% de la capacidad de sus ventiladores. Si bien en este caso ambas soluciones tienen el mismo ruido acústico aproximado, sin audífonos podemos constatar que los ventiladores Spectre Pro de 140 mm tienen un sonido un poco más grave respecto a los NFA12 de 120 mm, más que nada por la diferencia física entre estos. Pasando a las conclusiones, podemos mencionar que el Noctua NH-U12A logró buenos resultados en todas las pruebas seleccionadas. El único caso con desempeño cuestionable fue aquel donde forzamos los ventiladores NFA12X25 al 50% de su capacidad, manteniendo 1000 RPM aproximadamente.
pero este fue más un desafío debido a que muy poca gente suele usar este disipador en conjunto con un Ryzen 9 5950X. Al montar el sistema de anclajes Secufirm 2 en AM4 es recomendable hacerlo con la placa desmontada en sentido horizontal sobre una superficie que evite que el backplate se mueva. Debemos identificar los espaciadores correspondientes para AM4 y proceder con el armado. De todos modos, el montaje suele ser muy intuitivo y no representa una tarea compleja. No está de más mencionar que gran parte del valor agregado de Noctua está en su empaque y los accesorios que se incluyen. Esto abarca desde los dos cables LNA a la NTH1 en tamaño retail. Lo único mejorable a mi juicio sería el destornillador, el cual podría ser similar al del Deadpool Assassin 3, que posee un mango ergonométrico y punta imantada. Se agradecería si las bolsitas con tornillos vinieran con cierre Ziploc para no tener que usar otros adhesivos. En relación con la emisión de ruido, esta se mantuvo en niveles tolerables, logrando alrededor de 40 decibelios a 1200 RPM. Recordar que el sonómetro se posicionó a unos 15 centímetros del disipador y por esta razón tenemos valores más altos respecto a otras revisiones. Esto se da porque tenemos la plataforma de pruebas a poco más de 50 centímetros de nuestros oídos. El desempeño de los NFA12X25PWM fue notable, logramos resultados ligeramente inferiores a nuestros registros del NHD15 que usa ventiladores de 140 mm, el cual cuenta con mayor superficie de contacto y masa. Estos no fueron incluidos porque se trabajó con una metodología diferente y ya no lo tenemos a nuestra disposición. Quizás el único punto negativo sería su precio, que se redondea en los $110. En Chile no hay stock disponible, pero si lo importamos por Amazon directo tiene un valor total que asciende a los 120.000 pesos chilenos. En Estados Unidos con menos de $120 podemos optar por el EK IO de RGB de 360 mm. Y por $130 tenemos al Arctic Liquid Freezer 2 de 420 mm. En el mercado nacional hay oferta equivalente que en su mayoría son IO y podemos destacar al MSI Mac Core Liquid 360R. La gran ventaja de los disipadores de aire como el NH-U12A es que aparte de los ventiladores no hay más piezas que tengan una vida útil limitada como suele pasar con los IO si consideramos la bomba de agua y la evaporación de líquido. Ante cualquier cosa, Noctua respalda a su disipador como los ventiladores por un plazo de 6 años. Tras todo lo antes mencionado, le otorgamos la mención de máximo rendimiento al Noctua NH-U12A gracias a sus buenos resultados al disipar un Ryzen 9 5950X y mantener bajos niveles de ruido acústico a lo largo de esta revisión. Generalmente suelen utilizarlo en conjunto con procesadores de 6 u 8 núcleos, pero en esta ocasión quisimos llevar las cosas al extremo. Como palabras finales, quisiéramos agradecer a VJ de Solo Todo por permitir que nuestros videos se muestren en su plataforma, aumentando las visualizaciones de nuestro canal. Si les gusta el contenido que hacemos en OCX Chile, pueden ayudar suscribiéndose y activando la campanita, también con un like o comentario. Desde ya nos despedimos, pero pronto nos veremos en una nueva revisión. Hasta la próxima.